Que esto esté funcionando. Ajá. Listo. Ahí ya lo vemos, profe. Listo. Vamos a ver, chicos. Vamos a continuar con todo este tema que hemos iniciado ya hace varias semanas del equilibrio químico y vamos a seguir todavía unas cuantas semanas más trabajando con él. Era como decíamos desde un inicio, esta área del equilibrio químico es muy amplia, pero tiene muchísimas aplicaciones. Vean que la semana pasada, repasamos todo lo que era los equilibrios de solubilidad y introducimos esta variable KPS, que es una constante de equilibrio común y corriente, una Kc, pero simplemente de una sal disuelta en agua. Entonces, es una aplicación muy buena y muy útil. En estas semanas vamos a trabajar con lo que se llaman los equilibrios ácido-base. Nos va a llevar un par de semanas este tema. Y de hecho es sumamente útil, es tan útil que nos permite comprender, y espero que algunos de los aquí presentes, no espero, estoy seguro que los aquí presentes, todos han tenido en algún momento esta sensación después de que comen, por ejemplo, mucha carne o se alimentan bastante y les da esa que comúnmente llamamos acidez estomacal, esa sensación como de un calor que sale desde la parte alta del pecho hasta la garganta. Imagino que lo han sentido todos. Esto, por cierto, parte del esófago. Es una cuestión que sale del esófago por un tema muy interesante, que es que el cuerpo genera unas cantidades muy pequeñas de ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico que libera, lo libera para matar algunos organismos, algunos microorganismos que están en la garganta y en el esófago y estómago. Entonces, esa sensación que sentimos de picor, de que verdaderamente se está quemando la garganta, es un ácido que verdaderamente nos hace sentir verdaderamente mal o incómodo. Y les cuento una, un detalle muy curioso, una cuestión muy vacilona, que es que una de las mejores formas, si el proceso no es muy grande, si la acidez no es muy fuerte, una de las mejores formas de aliviar este problema es tragando saliva. Cuando ustedes tragan saliva, la saliva tiene unas cantidades importantes de ion bicarbonato, ¿ok? Y este ion bicarbonato lo que hace es contrarrestar el efecto del ácido que está generando el esófago. Entonces baja un poco la sensación. El tragar saliva es sumamente útil por esta cuestión. Obviamente, ya cuando la situación se torna un poco más complicada, estoy seguro que algunos de ustedes han tomado la famosa leche de magnesia o incluso habrán tomado la Alka-Seltzer, para poner aquí marca comercial, ¿ok? Que al final de cuentas el Alka-Seltzer es el bicarbonato que está arriba, ¿ok? Esto es un ejemplo de ácidos y bases, como por ejemplo un ácido como el ácido clorhídrico en cantidades y unas concentraciones bajas que tenemos en el estómago, puede verse contrarrestado su efecto por ciertas bases que son, por ejemplo, el bicarbonato, la leche de magnesia o el Alka-Seltzer que ayudan a contrarrestar ese efecto, ¿ok? De hecho, vamos a trabajar en eso estas semanas. Ácidos y bases. ¿Alguien podría decirme aquí algunos ácidos que ustedes conozcan de la vida cotidiana, del laboratorio, algo? El limón, profe. ¿El ácido cítrico? El limón no, el limón es un El limón. ácido cítrico, sí. Ok, Y el ácido ácido, clorhídrico. de verdad, un momento porque quiero ponerla, el ácido cítrico para que vean la estructura del ácido cítrico. La voy a poner en estructura orgánica, es decir, tenemos, ay, qué feo lo dibujé, perdón.
Ok, ¿qué me falta por acá? Aquí. Este, compañeros, es el ácido cítrico que tienen ustedes en los cítricos, valga la redundancia, en los limones, en las naranjas, ¿ok? ¿Cuál otro compañero me había dicho usted? Recuerden por cualquier cosa, los que no conozcan de orgánica, cada uno de estos puntos donde se cruzan las líneas es un carbono. Entonces aquí son varios carbonos en cada una de las líneas que se cruzan. Cuando se cruza una línea son carbonos, nada más que no se le dibujan los hidrógenos por comodidad. ¿Qué otros ácidos conocen? Ácido El clorhídrico, ácido ácido cítrico, clorhídrico. Ácido ya está acético. ahí. El ácido acético, muy bueno. El ácido acético que se encuentran ustedes en el vinagre, CH3, COOH. Ácido acético del vinagre. Aquí voy a poner uno muy parecido, perdón por meterme, que es el que sienten ustedes cuando los pica una hormiga o una avispa o algún insecto, la sensación de ardor que tienen algunas personas en el momento que les pica es del ácido fórmico, ácido HCOOH, ácido fórmico, que viene de formica en latín, hormiga. Díganme más ácidos. Profe, el ácido ascórbico ¿En qué lo conoce? es la vitamina C, ¿no? Efectivamente, ese no lo voy a dejar porque es un poquito más grande. Ácido ascórbico, que lo utiliza mucha gente para como vitamina. Muy bien, ¿qué más? Ácido fosfórico, profe, en las bebidas gaseosas. ¿Ácido qué? Fosfórico. Carbónico sería el de las bebidas. Voy a poner primero el carbónico, pero el que decís también es correcto. El ácido fosfórico, el H3PO4. ¿Alguien más que tenga otros ejemplos de ácidos que conozcan? El sulfídrico. El ácido sulfídrico que se encuentran en los volcanes, ese olor a azufre. Ácido sulfídrico, excelente. Ah, bueno, y el El- sulfúrico que se usa en El las baterías. sulfúrico, ajá. El ácido sulfúrico que se usa en las baterías, excelente. H2SO4. Uno que no me han dicho que es sumamente importante y sumamente fuerte, el ácido nítrico. ¿Algún otro? ¿No conocen ningún otro, seguros? El bromídrico. ¿Cuál? El bromídrico. El ácido bromídrico. ¿Y de qué lo conoces? ¿Solamente de libros o alguna vez lo ha O visto en algo en la vida? sea, me suena de libros, básicamente. Ah, ok, le suena de libros, muy bien. ¿Algún otro? Ácido salicílico, profe. ¿Verdad que hay uno que se llama ácido láctico? O algo. Así, muy bien. ¿De dónde lo conoces? No sé, me parece haberlo leído Es por el ahí, que pero no produce los recuerdo. dolores musculares, ¿no? El ácido láctico es el que se Ajá, genera cuando sí. usted tiene ese dolor, esa de un arratonamiento. El ácido láctico es así. ¿Ok? Ácido láctico. Eh, ¿Algún otro? Voy a ponerles uno muy famoso que estoy seguro que que lo conocerán tal vez no por la estructura. Tenemos un anillo aromático, un éster y aquí un ácido carboxílico. Este se conoce como, perdón que está tan feo ahí el dibujo, se conoce como ácido acetil salicílico, conocido comúnmente como, ¿a qué le suena? Ácido acetil salicílico, comúnmente conocido como, Ácido COA. no, aspirina, also known as aspirina, ¿ok? Ven qué montón de ácidos. Algunas bases, allá ponimos una que era muy común, el bicarbonato de sodio. Otras bases famosas es el KOH, la famosa potasa, el hidróxido de sodio. Son bases muy, muy conocidas. El amoníaco es una base sumamente conocida. Hay algo muy interesante, chicos. Las bases tienen un sabor amargo.
bitter, ¿ok? Es un sabor amargo, que a mucha gente no les gusta esos sabores. Entonces, por ejemplo, muchas drogas, sobre todo los alcaloides, tienen estos sabores. Entonces, de hecho, se encuentran en las plantas los alcaloides que son tóxicas, son contaminantes. El chocolate, por ejemplo, al 100% o al alto porcentaje de chocolate es muy amargo, a mucha gente no le gusta. Es interesante cómo en la evolución del ser humano el amargor no es uno de los sabores más apetecidos, es como algo que diría alguien adquirido con el tiempo, se tiene que ir adquiriendo para agarrarle el gusto. Otro detalle de las bases es que son sumamente, ¿cómo se dice? Como resbaladizas al tacto, como que en la mano, sienten la mano como jabonosa, como que se les resbala. Es sumamente interesante, es como un poco desagradable, pero pasa por la interacción que tiene las bases con la piel, ¿ok? Los aceites de la piel con las bases dan esa sensación de como de jabón en las manos, ¿ok? Y en eso es lo que, bueno, ni qué decirles de los ácidos. Los ácidos se pueden utilizar para un montón de reacciones. Ustedes me contaban, por ejemplo, el caso del ácido sulfúrico en las baterías. El ácido clorhídrico y el ácido nítrico mezclados es lo que se llama el agua regia, que es uno de los mejores disolventes para metales. Por ejemplo, disolver unas monedas, si ustedes quisieran, las disuelven en ácido nítrico, en ácido clorhídrico concentrado, agitan. No es fácil, pero lo van a lograr. Eh, y el ácido y la base, estos que estamos viendo, es como el yin y el yang. Uno va a depender del otro. Uno controla al otro y el otro controla a uno. O sea, son completamente complementarios. Y en eso vamos a trabajar en estas semanas, en definirlos, en ver cuáles son fuertes, en ver cuáles son débiles, en cómo interactúan entre sí, y esa va a ser la gracia. Y la primera de todas las cuestiones que debemos determinar es cómo definirlos. Y de hecho vamos a trabajar con varias definiciones. La primera definición es la definición de Arrhenius. ¿Por qué hay varias definiciones? Porque cualquiera diría, di profe, pero ¿para qué varias? Varios científicos comentan, de hecho, que las definiciones que existen, bueno, son también temporales. Por ejemplo, Arrhenius la hizo en el siglo XIX. Y luego las siguientes que vamos a ver son más modernas, entonces involucran a más compuestos. Pero, ¿cuál utiliza uno cuando está estudiando ácidos y bases? La que le convenga más para explicar lo que esté estudiando. Si les sirve más la de Arrhenius, pues utilizan la de Arrhenius. Si les sirve más la que vamos a ver ahorita en un rato, pues adelante. Es por conveniencia, pero todas son igual de válidas. ¿Qué es lo que dice Arrhenius? Que por cierto, este es el mismo Svante Arrhenius que estuvimos con la ecuación de Arrhenius para cinética química. Un ácido, él define un ácido como una sustancia que libera H's más. Y una base como una sustancia que libera OHs menos. Punto importante aquí, chicos. En los libros de texto y conforme vayamos avanzando en las siguientes semanas, a como nos vamos a encontrar el ion H+, también lo vamos a encontrar como H3O+. Y es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Si alguno u otro aparece, es simplemente por comodidad. Este ion H3O más es lo que se conoce, perdón, como ion hidronio. Y obviamente el de abajo es el ion hidróxido. ¿Por qué el H3O más y el H más digo yo que es lo mismo? No es que sean lo mismo, pero se usan indistintamente. Porque en el momento que una sustancia libera H más, todo lo estamos hablando en medio acuoso. Entonces, si yo llega a un H más e interactúa con el agua, se forman estos compuestos. Es como el H más hidratado con agua. ¿Ok? De ahí viene el H3O más. ¿Ok? Por eso, si ven uno u otro, se manejan de manera indistinta. Entonces, ¿a qué me refiero? Si yo tengo el HCl, por ejemplo, el HCl se ioniza y libera H más y Cl menos.
Si se dan cuenta, en el momento que se disocia o se ioniza este ácido, libera esos H's más. Por lo tanto, yo puedo decir que el HCl es un ácido de arrenios. Por cierto, para que vean que el H más y el H3O más es lo mismo, lo voy a poner de esta forma. Aquí pude haber puesto el agua encima de la flecha solamente para indicar que lo estamos haciendo en agua. Pero yo pude haber puesto la reacción de esta manera. HCl acuoso más agua líquida me da H3O más Cl menos. Y es exactamente lo mismo. Las dos reacciones son lo mismo, lo mismo. H más o H3O más es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces el HCl puedo categorizarlo como un ácido de arrenios. De la misma forma, yo podría llegar y decir, mira, voy a agarrar el NaOH que estábamos diciendo que es una base fuerte, se disocia en Na más OH menos. Por cierto, aquí son acuosos. Y si se dan cuenta entonces, aquí estamos en el caso del NaOH liberando OH menos. ¿Lo ven? Así es una definición muy, muy sencilla. Mientras algo libere H más o OH menos, lo puedo definir como un ácido o como una base. ¿Ok? De hecho, vean qué interesante. Si yo sumo el H más el OH menos, H más OH menos, pues esto me da agua. ¿Ok? Simplemente para que vean que todo al final tiene relación, todo está complementado. Ahora, esta definición es un poquito sencilla. Podemos avanzar un poquito más y hacer definiciones un poco más complicadas. De hecho, poco después de Arrhenius, un par de colegas y amigos suecos, daneses, definición de Brønsted-Lowry. Ellos llegan y hacen una definición nueva, un poco más amplia, mete más sustancias que no podíamos definir según Arrhenius. Lo que dice Brønsted de un ácido es que un ácido es una sustancia que dona protones. Y cuando digo protones es lo mismo que diga H+. Y la base es la que acepta protones. Un ácido dona SH+, una base la acepta. ¿Ok? Aquí va a ser sumamente importante porque cuando vean la reacción, recuerden que en una reacción química la flecha es como el antes y el después de una película. Vean el antes, izquierda, vean el después derecha, para que vean lo que le pasó al compuesto después de la reacción. Por ejemplo, el caso de arriba, el mismo ácido clorhídrico. Si yo pongo el ácido clorhídrico en disolución, en agua, recuerden que el agua siempre es líquida, para estos casos, perdón, se forma H3O más Cl menos. Si se dan ustedes cuenta y ven el antes y el después, vean el antes. Este hidrógeno del HCl, el HCl, vean que después, el después es del lado derecho de la flecha, vean que ya lo perdió el HCl, se convirtió en cloruro. ¿Y a quién le dio el H? Se la dio el agua. Vean que en el momento que le da este H al agua, se convierte el agua en H3O más. Es decir, el HCl está donando ese hidrógeno, ese H más. Por lo tanto, el HCl es un ácido de Brønsted-Lowry. Y el agua que lo está aceptando es la base de Brønsted-Lowry. ¿Ok? Esta definición, por cierto, ya a diferencia tal vez de la del Arrhenius, se ve más claramente lo que les comentaba del yin y el yang. Para que alguien done, alguien tiene que aceptarlo. Si hay un ácido, tiene que haber una base que lo reciba. ¿Ok? Otro caso. Por ejemplo, el amoníaco, que decíamos que era una base. Si yo pongo el amoníaco y lo hago reaccionar con agua, vean lo que se da. En este caso se forma NH4+,
más OH menos. Y aquí acabo de hacer también algo muy interesante. ¿Por qué en este puse una doble flecha y en el de arriba una sencilla? En unos minutos lo vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, ¿quién está dando ahora el hidrógeno? El hidrógeno, el antes y el después, lo está dando el agua. Uno de los hidrógenos del agua se lo está dando al amoníaco. ¿Lo ven? Y cuando se lo da al amoníaco, el amoníaco se convierte de NH3 a NH4 más. Entonces, como el agua le está dando el hidrógeno, el agua es el ácido de Bronsted y el amoníaco la base de Bronsted. ¿Ok? Detalle importante, vean los signos. Tal vez no es lo más importante de este tema, pero sí es bueno por elegancia y por una cuestión de hacer bien las cosas, de hacer bien estas escrituras de las reacciones. ¿Cómo lo hacemos? Vean el caso de arriba, el HCl, cuando algo neutro pierde un elemento, queda neutro, queda negativo. Vean que el HCl neutro pierde el hidrógeno y se convierte en cloruro con un ion negativo. Y en cambio, cuando algo neutro como el agua recibe un hidrógeno, queda H3O más positivo. Cuando algo neutro recibe algo más, queda positivo. Cuando algo neutro pierde algo, queda negativo. Y vean algo muy interesante también. Vean el agua. El agua puede ser ácido o base. Esto es sumamente interesante y sumamente común. Las sustancias que tienen esto, que se pueden comportar como ácidos y como bases, se llaman sustancias anfóteras. Ponlo por acá. Sustancias anfóteras. Profe, Sí, ¿cómo fue lo que dijo eso de los signos del neutro que queda es negativo? que No eso, sé qué. bueno, eso no quiero que se lo aprendan de memoria, pero que traten de entenderlo. Vea, por ejemplo, el HCl, cuando el HCl pierde el hidrógeno, queda cloruro. O sea, cuando algo neutro pierde un elemento, queda negativo. Cuando algo neutro gana un elemento, queda positivo. Tiene sentido. No quiero que se lo aprendan de memoria porque si no lo van a aplicar así y se pueden equivocar. En el momento que el agua, el H2O recibe un H más, H3O más. ¿Por qué el más? Porque le estoy dando al agua más de la cuenta, más de lo que ella podría el hidrógeno, el oxígeno enlazar. Entonces, Ok, más o eso menos es como es se le está agregando, entonces por eso queda el más. Y exactamente. y el ion Y el cloruro menos, quedaría con un menos porque se le quitó el ácido. exactamente, exactamente. Ok, gracias. Entonces, la sustancia anfótera, entonces decimos, son aquellas que se comportan como ácido o como base. El mejor ejemplo de una sustancia anfótera, pues ya lo acabamos de ver. El mejor ejemplo de una sustancia anfótera es el agua. Y depende de las circunstancias, puede actuar o como ácido o como base. ¿Ok? De hecho, esto me lleva a otra. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo... Ah, bueno, y vean algo más. El HCl, entonces, es un ácido de Arrhenius, porque libera H+, pero también es un ácido de Bronsted, porque dona un hidrógeno. Entonces, muchas veces, en la mayor parte de los casos, siempre que tengamos un ácido de Bronsted, es muy probable que sea un ácido de Arrhenius. Okay. No siempre, muchas veces. Pero vean, por ejemplo, otra reacción. Yo tengo el ácido sulfídrico, H2S, y lo hago reaccionar con la metilamina. Es un compuesto que huele bien mal. La metilamina y lo hago reaccionar y aquí lo que va a pasar es esto. El H2S le va a donar 1 a la metilamina, perdón, y da CH3, NH3 más. Y el ácido se convierte en HS menos acuoso. En este caso, chicos, ya la reacción completa. ¿Cuál es el ácido de Bronsted y cuál es la base de Bronsted? ¿Quién está donando el H y quién lo está recibiendo? Lo está donando el ácido sulfúrico, es. Sulfídrico.
sulfídrico lo está donando él y lo está aceptando el CH3, no me acuerdo cuál era. Exactamente, ácido y esa sería la base. Perfecto. Porque vean que verdaderamente el que está donando es este hidrógeno que estoy aquí marcando. Uno de los dos hidrógenos. Porque vean que el H2S tiene dos hidrógenos. Vean que primero quitó este y se convirtió en HS menos. Luego podría perder este otro. Sí podría. Y se formaría S2 menos. ¿Ok? Eso es importante. Pero viene algo más. De todo lo que hemos visto, en Brønsted-Lowry tenemos lo que se llaman los pares conjugados. ¿Qué son pares conjugados? Porque decíamos que esta definición era el mejor ejemplo del yin y el yang. Si tengo un ácido, tiene que haber una base que esté cerca mío. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la del caso del amoníaco, para uno de los de arriba, el amoníaco reacciona con el agua líquida en equilibrio y me forma NH4 más OH menos. Si ustedes ven el ejemplo de arriba, ahí está. El amoníaco es la base y el agua es el ácido. Pero ¿qué es lo que pasa? Así se llaman lo que está a la izquierda de la doble flecha. ¿Y cómo se llama lo que se produjo? Por ejemplo, cuando la base recibió un hidrógeno del agua, el amoníaco se convirtió en NH4+. Lo que se forma a partir de la base se llama el ácido conjugado. Así se le dice, ácido conjugado. Y vean que lo que se formó después de que el agua le dio el hidrógeno al amoníaco es el OH-. El OH- viene del ácido. Entonces el OH- se conoce como la base conjugada. Entonces, siempre que tengamos este tipo de reacciones, vamos a tener la base amoníaco con su ácido conjugado, el ion amonio, o bien, y el otro par conjugado sería, bueno, voy a hacerlo arriba, mejor para que se distinga mejor. Y el otro sería el agua y el OH-. Entonces, agua y OH- es un par conjugado. Amoníaco y amonio es otro par conjugado. La base me genera un ácido conjugado. El ácido me genera una base conjugada. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Hagamos otro para que lo vean. Vamos a ver si tengo aquí un ejemplo. Ah, bueno, aquí tengo uno. El H2SO4. Vamos a hacerlo aquí. ¿Sí? Una pregunta, ¿podrías repetir eso del ácido conjugado? Digamos, no todo en general, sino como que de dónde se forma el ácido y de dónde se forma la base conjugada, perdón. Exacto. El ácido conjugado se forma cuando usted tiene la reacción, usted busca cuál es la base y cuál es el ácido de Brønsted. Lo primero. Y apenas diga, mira, sí, el amoníaco es la base. La base. Y lo que se va a formar de la base es el ácido conjugado. Y cuando yo diga, ese es el ácido, del ácido se forma la base conjugada. ¿Ok? Lo primero es definir cuál es el ácido y cuál es la base. Los productos que se forman cuando ellos donan y reciben van a ser el conjugado, pero en opuesto. El ácido forma una base y la base forma un ácido. Veamos este segundo ejemplo para que lo veas. Ácido sulfúrico, acuoso, más agua líquida, una flecha. Vean qué interesante, aquí solamente es una flecha. Se forma el HSO4 menos más el H3 o más. Primera pregunta que les hago. Del lado izquierdo de la flecha, ¿cuál es el ácido y cuál es la base? ¿Quién está donando y quién está recibiendo? El que dona es el sulfato ácido, ¿El ácido sulfúrico? eso. Y la base es el agua. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la base conjugada?
La base conjugada es la que viene del ácido. La base conjugada es ese HSO4. Exactamente. Esta sería la base conjugada porque viene del ácido y el Y el H3 ácido o más. conjugado sería el ion hidronio, ¿era? Exactamente, el ácido conjugado. Vean que en este caso, exactamente igual que la parte superior, yo tengo por acá el agua y el H3 o más son un par conjugado. El otro par conjugado sería el ácido sulfúrico y el ion sulfato ácido. ¿Ok? ¿Lo ven? Siempre tiene que haber un par conjugado. Si tengo un ácido, tengo una base. Vean que siempre a la izquierda hay ácido y base y a la derecha también. Solamente que lo que está a la derecha se llama conjugado. ¿Ok? Pero es la misma historia. ¿Ok? Profe, Dígame. eso o sea, ¿van a haber pares conjugados para esta definición o siempre que se trabaje con bases y con bases? Bueno, por ejemplo, cuando esté el ácido y la base, por ejemplo, no está, vea lo que aquí también en la de Arrhenius, podríamos verla cuando lo ponemos con el agua. Si no se pone el agua no es tan fácil de distinguirlo, pero casi siempre se utiliza mucho esto cuando estamos hablando de las definiciones de Bronsted, el ácido y la base junto pegaditos, justo al lado, porque vean que en este caso no puedo utilizar esa definición de dona y acepta porque no va de acuerdo a lo de Arrhenius. Aunque yo escribí HCl más agua, bla, 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 que lo puse acá, por la definición de Arrhenius no podría decir cuál es el que dona y el que acepta. Por Arrhenius. Sé que lo dona y lo acepta por Bronsted Lowry, ¿ok? Gracias. Sí, dígame. Tengo una pregunta tal vez un poco tonta, pero Sí. ¿qué pasaría en un caso en el que hubieran, no sé, 3 reactivos o 3 productos? O no Muy hay ningún buena caso en el que pregunta. pueda pasar eso. Sí puede pasar, pero en este curso no lo vamos a ver. Por ejemplo, puede pasar que tengamos 2 ácidos y 2 bases, o tres reactantes y solamente uno sea el ácido y otro sea la base y el otro simplemente participa en la reacción. Hay múltiples opciones de aspectos que podrían pasar en una reacción. No siempre va a ser, en la vida no solamente es 2 reactantes, 2 productos, no, puede haber más. Pero no sería, digamos, el caso en el curso. ¿Ok? Ok, sí. Entonces en este curso nada más se van a ver con dos a cada Digamos que lado. sí, por lo menos que distingas, si tenés un par, cuál dona y cuál acepta. Está bien. Ahora, vean qué interesante. Yo podría decirles a ustedes, vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Voy a poner aquí a la izquierda. Y luego lo pongo aquí también, para que no se me olvide. Y voy a poner, ténganme paz, nada más. Ajá. Estoy haciendo unas cruces cristianas, no mentiras. Vamos a ver. En el caso de la izquierda voy a poner ácidos y ustedes tienen que decirme la base conjugada. Ya no en la reacción, simplemente yo les digo el ácido y ustedes me dicen la base conjugada. Por ejemplo, pH, bueno, no, H2S. Bueno, el pH 4 más. El ácido nítrico. Ok, veamos esos 3. ¿Alguien podría decirme cuál es la base conjugada del H2S? Recuerden que para que sea la base conjugada tiene que ser el ácido que perdió un hidrógeno. Entonces, ¿cómo quedaría? Y no olviden la carga. ¿Cómo sería el H2S si pierde un hidrógeno? Exactamente. HS menos. Ajá. ¿Siempre pierden un hidrógeno o es porque usted nos está diciendo que lo hagamos con menos un hidrógeno? Siempre se pierde uno por uno. Después, por ejemplo, podría perder este otro rápidamente. ¿Cómo sería, compañera, si este pierde otro? ¿Qué se formaría?
S menos. No, S. No, Solo no. la S. S, pero ¿cuál es la carga? Si ya S2 con menos. S2 menos. No. Porque ya perdió. Solo ¿Ves que el 2 Porque le dos quitas los menos dos viene? hidrógenos. Exactamente. Entonces, eso sería, digamos, ácido, el H2S, base conjugada HS menos. Pero si luego viene otra reacción, pues esto es ahorita, ese sería el ácido y esta la base conjugada. Entonces, tiene que ir perdiéndolo uno por uno, porque para si no se vuelven locos. Siempre se pierde uno por uno. Alguien que me diga la base conjugada del pH 4 más. pH 3 menos. No, porque ya tiene el más. Con que pierda uno, quedaría pH 3. Porque el más está porque más bien tiene un hidrógeno que lo está ahí como la carga positiva. Se lo quitas y él dice, finalmente estoy neutro. ¿Ok? ¿Quién me dice la base conjugada del ácido nítrico? NO3 menos. Exactamente. Hagámoslo al revés. Yo les doy a ustedes bases y ustedes me dicen el ácido conjugado. Empezando por el más fácil de todos. Yo tengo el agua como base. O bien el cianuro, el ion cianuro, o el HSO3 menos. En este caso, chicos, para tener el ácido conjugado, comparen con los ejemplos de arriba. Entre base y ácido conjugado, la diferencia es que hay que más bien ponerles un hidrógeno. La base va a recibir el que le da el ácido. ¿Cuál sería entonces el ácido conjugado del agua? El ion hidronio, El H. H3O Ion más. hidrógeno. Exacto. H3 o más. En el caso del cianuro, lo hago yo, HCl. Y en el caso del HSO3 menos, H2 sí, SO3. eso es H2SO3. Todo lo que está en horizontal son pares conjugados. O sea, agua H3 o más, par conjugado. HNO3, NO3 menos, par conjugado. pH4 más, pH3, par conjugado. ¿Ok? Tengo un paréntesis ahorita que voy a hacer, aunque la clase quede grabada. ¿Quién me recuerda? Vamos a repasar unos nombres. ¿Cómo se llama en común este compuesto? Ion amonio. No, el ion amonio es NH4 más. Recuerde que la Entonces, palabra amoníaco. ion, exacto, exacto. Acuérdense que las cargas más, cuando aquí no ves ningún más, no puedes poner la palabra ion delante. Sí, Solo cierto, pones, cierto. ¿ok? Debajo del nitrógeno está el fósforo en la tabla periódica. ¿Alguien sabe cómo se llama este compuesto? Y debajo del fósforo está el arsénico. Y debajo del arsénico está el antimonio. Y debajo del antimonio está el bismuto. ¿Alguno quiere echarse al agua y decirme uno de esos nombres? Sin buscarlo en el Fosfano. internet. Creo que el primero, si el amonio era el de 4, el primero creo que era amonia. No, amoníaco. Amonio es en Amoníaco. inglés. Ok. El de abajo Yo sinceramente lo busqué en internet. Se llama fosfano. se llama fosfina. 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 El de abajo se llama arsina, estibina y bismutina. ¿Ok? Ese grupo 5, la tabla periódica tiene estos nombres con estos compuestos. Ve que tienen la misma 3 hidrógenos enlazados. Son nombres bastante comunes. Ahí les queda un dato curioso de la vida. Lo voy a encerrar en un cuadrito por si acaso. Dato curioso de la vida ahí. Sigamos, perdón, que me entusiasmo. Tenemos dos definiciones, Arrhenius y Brønsted-Lowry.
La tercera definición es la definición de, que ustedes también conocen, el señor, la definición de Lewis. ¿Alguien podría decirme dónde más en la vida han visto ustedes el nombre de Lewis? Que en Costa Rica le dicen españolizado Lewis. En las estructuras de Lewis. Ajá, ¿qué son cuáles? ¿Qué es una estructura de Lewis? Y es como la forma, bueno, usted arriba hizo la de un ácido, si no me equivoco, es sí, como escribir los elementos que lo conforman y la Ajá, yo escribo relación los... que hay entre ellos y demás. ¿Quién me está hablando? Brian, con los Brian, enlaces, y doble enlaces y todo eso. Brian, me falta un poquito de chicho usted en su explicación, me falta un poquito científico más. ¿Qué le falta a la explicación de Brian? O sea, Brian me está diciendo que ponga los elementos y ahí los pongo. Profe, ¿Y qué más? Es como una forma los de ver la enlaces? estructura molecular No. del compuesto. Ajá, una estructura molecular del compuesto. ¿Y qué más? ¿Y en qué sentido? ¿Qué la caracteriza a la de Lewis de otras estructuras moleculares? Que muestra las Eso- cargas. No, Los enlaces no muestra- faltan. que muestran los electrones por puntos, ¿verdad? Para entender la formación. Simplemente eso es un repaso, nada más quería ver si se acordaban. ¿Qué hace Lewis? Lewis llega, es de las definiciones más nuevas, y Lewis llega y dice, ¿qué es un ácido? Para Lewis, un ácido, y bueno, hay una base, vamos a definirlas. Un ácido es una sustancia que recibe un par de electrones. Recibe un par de electrones. Y la base es una sustancia que dona un par de electrones. Vean qué interesante, porque ya esta definición es bastante diferente a las de Arrhenius y Brønsted. Arrhenius libera H+, libera OH-. Brønsted dona un hidrógeno, alguien acepta un hidrógeno. Lewis, alguien dona un par de electrones y alguien recibe un par de electrones. Vean este caso, por ejemplo, el amoníaco. Yo tengo aquí la molécula de amoníaco con 2 electrones ahí y la hago reaccionar con el BF3. Es el ejemplo clásico que van a encontrar en un montón de libros. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, la única de las dos sustancias que tiene pares de electrones para compartir es el amoníaco. De hecho, lo que el amoníaco va a hacer es donarle ese par de electrones al boro. Y entonces se va a formar un compuesto como así. Recuerden que ese enlace que se formó entre el nitrógeno y el boro es por recuerdan que un enlace es un par de electrones de química 1. Lo que se hizo fue que se formó ese enlace. Pero si ustedes ven a la izquierda, lo que estamos diciendo es, por cierto, qué pequeñito me quedó, no sé, como que me estarán vendiendo el espacio. Es como que nitrógeno, boro, hidrógeno, 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 fósforo, fósforo, fósforo. Perdón, flúor. Si se dan cuenta entonces, yo digo que el amoníaco es el que está donando. El amoníaco es una base de Lewis y el BF3 es un ácido de Lewis, porque es el que está recibiendo el par de electrones. ¿Ok? Esto, por cierto, a quienes vayan a llevar conmigo o con quien sea orgánica el próximo semestre es sumamente importante, porque, por ejemplo, en Orga se utiliza mucho las definiciones de Lewis para comprender cuándo una reacción se da o no. Voy a poner un ejemplo de un mecanismo. Esto, chicos, cuando uno ve el movimiento de flechas, como una flecha sale de un par de electrones y ataca a un átomo, se llama flechismos. ¿Ok? Siempre la flecha sale
el corazón de la punta de la flecha sale del par de electrones y la cabeza de la flecha nos indica hacia dónde van. ¿Ok? Esto no es parte del curso, pero no, lo que es parte de este curso es que distingan que alguien done electrones y alguien los reciba. Por ejemplo, si yo tengo la molécula de agua, que tenemos con sus dos pares de electrones, y yo la hago reaccionar con el dióxido de carbono, la molécula del dióxido de carbono está ahí, va a pasar lo siguiente. Uno de los enlaces del agua va a atacar el carbono. Le va a dar un par de electrones. Esto va a formar un compuesto como así. Por cierto, como el carbono tiene, si le dan electrones, se incumple el octeto, aquí hay un movimiento de flechas, y entonces pasa lo siguiente. El carbono forma así una carga negativa, el oxígeno, otro oxígeno, con un hidrógeno y otro hidrógeno, y un par de electroncitos que nada más quedó, y una carga positiva. No importa. Vean los reactantes, chicos, el agua y el dióxido de carbono. ¿Quién es el ácido y quién es la base de Lewis? ¿Quién dona el par de electrones y quién recibe el par de electrones? El oxígeno los dona y los recibe el carbono. Entonces, ¿cuál sustancia es el ácido? Compañero, usted me lo dijo. El agua. El agua es la base, claro. El agua es la base y el CO2 es el ácido de Lewis. Puedo verlo por compuestos. Incluso vean lo que va a pasar ahora. Esta reacción, bueno, simplemente les comento lo que pasa porque esta reacción lo que hace es, esto no es parte del curso, un par de electrones del oxígeno de la derecha arriba agarra, ¿cómo lo hago? Agarra un hidrógeno de acá, este hidrógeno, y luego ese enlace que se rompe se pasa al oxígeno y se forma esto. En el momento que se da eso, entonces viene un H, bueno, lo voy a poner para que lo vean parecido. Quedaría un O, H, C, A, O. H. ¿Ok? Para que lo vean de esa forma. No importa, lo que quiero que vean es, mira, incluso dentro de una molécula, yo puedo ver, por ejemplo, que en este caso, dentro de esta molécula, el oxígeno dona un par de electrones al hidrógeno. Entonces yo podría ver dentro de la reacción y decir, este oxígeno entonces es un poco básico, porque está donándole un par de electrones al hidrógeno este que está acá, que es un poquito ácido, porque lo está recibiendo. Entonces podemos ver ácidos y bases por sustancias o dentro de una molécula. Esto por eso es tan típico en orgánica. Lo importante para mí en Lewis es que sepan distinguir quién dona y quién acepta. ¿Ok? Preguntas con respecto a esto, chicos. Las tres definiciones. Ok. Si tenemos definido ya quién es el ácido y quién es la base, ahora nos toca categorizarlos. Es como llegar a la vida y decir quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Una mujer es una mujer por esto, esto y esto. Un hombre es un hombre por esto, esto y esto. Ahora, vamos a determinar la fuerza de los ácidos. ¿Cómo vamos a determinar la fuerza de los ácidos? ¿Ok? En primer lugar, vamos a tener dos indicaciones. Pueden haber ácidos fuertes o ácidos débiles. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil? Los ácidos fuertes se ionizan completamente en disolución.
completamente en disolución. En cambio, los ácidos débiles ionizan parcialmente en disolución. Esa es la gran diferencia. Entonces, vean que por un lado, uno me está diciendo completamente, esta es la palabra clave, completamente. En cambio, en el otro me dicen parcialmente. ¿A qué nos referimos con esto? Y antes de terminar, quiero hacer un comentario, por cierto, en el caso de los pares conjugados, chicos, lo vamos a ver después, pero cuando ustedes tienen una base fuerte, nada más, no lo copien, pero para que lo recuerden, si yo tengo una base fuerte, el ácido conjugado que me va a dar es débil. Si tengo un ácido débil, la base conjugada es fuerte. No copien nada porque lo vamos a ver después, solamente recuérdenlo. Una base débil me genera un ácido conjugado fuerte. Un ácido fuerte me genera una base conjugada débil. O sea, en un par conjugado tiene que haber un ácido fuerte y una base débil, o un ácido débil y una base fuerte. Pero lo que nunca puede pasar es que tengan ácido y base conjugada fuertes los dos, o base y ácido conjugado fuertes los dos. ¿Ok? Simplemente para que recuerden eso. ¿Cuáles son los ácidos fuertes? Se los voy a decir. Estos son el Olimpo de los ácidos. Son el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido yodhídrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico, perdón, y el ácido sulfúrico. Estos 6 son literalmente los dioses del Olimpo de los ácidos. ¿Ok? Son los ácidos fuertes. ¿Y por qué son ácidos fuertes? Ya dijimos, se ionizan completamente. Es decir, por cierto, ven algo muy interesante. El HCl tiene un hidrógeno, el HBr tiene 1, el HI tiene 1, el ácido nítrico 1 y el HCl 4. Cuando nada más hay un hidrógeno que se puede soltar, se llaman ácidos monopróticos. Monopróticos. Mono de uno, prótico de protón, un protón que pueden soltar. En cambio, el ácido sulfúrico es un ácido diprótico. ¿Ok? Era lo que la compañera habíamos visto antes, que decía, suelta los dos, profe. No, uno y uno, pero lo suelta completamente. ¿Qué quiero decir con que se ionizan completamente? Que en el momento que ustedes tengan cualquiera de estos ácidos, no hay más, estos son los fuertes, fuertes, fuertes. Para este caso no lo piensen mucho. Que llega el ácido perclórico y ustedes lo ven. El ácido perclórico sería así. En el momento que se reaccione con agua, se disuelva en agua, va a formar H más ClO4 menos. Y de ahí viene el por qué yo nada más ponía una flecha única en los de arriba. ¿Cuándo se coloca una flecha única? Cuando la reacción es de un ácido fuerte, porque la flecha única lo que me indica es la reacción se está dando completamente. El HClO4 libera los dos iones, el H más y el ClO4. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes que el HClO4 tiene una concentración 1 molar, es exactamente lo mismo que yo diga que la de H más es 1 molar y la del ClO4 es 1 molar. Recuerdan que eso es como decir el factor de Van 't Hoff de electrolitos fuertes. Igual, un ácido fuerte siempre va a ser una única flecha y si yo tengo la concentración del ácido es como que exactamente me hubieran dicho la de sus iones. Porque el ácido no está como HClO4, él está como sus iones. Por eso estos ácidos son tan fuertes. Por eso ustedes no hacen un ceviche con ácido nítrico, porque este hidrógeno del ácido nítrico se suelta tanto
que lo que hace va a hacer es quemar y comerse el pescado. ¿Cuál es la diferencia con el ácido cítrico? Que estos hidrógenos del ácido cítrico no se sueltan tan fácilmente, entonces es un ácido débil. Todo lo que no esté en este mundo de los dioses del Olimpo son ácidos débiles, ¿ok? Todo lo demás serían ácidos fuertes. Los que están ahí son los fuertes, todo lo demás es débiles. Dentro de los débiles vamos a definir una escala de cuál es menos débil, cuál es más fuerte dentro de los débiles, ¿ok? Pregunta. ¿Alguna pregunta por acá? ¿No? Ok. Entonces, continuamos un poquito más porque quiero que veamos los ácidos débiles. En el caso de los ácidos débiles, que son la gran mayoría, casi nadie está en el Olimpo, los ácidos débiles tienen lo siguiente. Por ejemplo, el HF. No voy a poner todos porque son cientos de miles. El HF acuoso reacciona con el agua y me da F- más H3 o más. Lo primero que nos damos cuenta es que el HF no es un ácido fuerte, por lo tanto, la flecha que va a tener es una flecha doble. O sea, es un equilibrio. Entonces, si yo les digo a ustedes que la concentración de HF es 1 molar, yo no voy a poder calcular fácilmente cuál es la de F- o la de H3 o más como había hecho anteriormente. Y de hecho, ahí se da una pregunta. Adivinen ustedes, chicos, con solo ver esto, HF más H2O, y yo pongo este valor ahí de número, y es un equilibrio, ¿cómo habría que resolver este ejercicio? Con el cuadro aquel que... Con un cuadro, exacto, con el cuadro de equilibrio Rice. Habría que hacer un cuadro de equilibrio, que es lo que vamos a hacer en las próximas clases, porque los ácidos débiles, como son débiles, son un equilibrio y entonces tenemos que encontrar esas concentraciones y por tanto hacer cuadros de equilibrio, pero con los débiles. Nunca se hace cuadro de equilibrio por los fuertes porque no tiene gracia, porque el fuerte no es un equilibrio. Todo está desplazado hacia los productos. ¿Ok? Ahora, vean qué interesante, chicos. Otra reacción. Si yo tengo el ácido hipocloroso, ¿ok? El HClO reaccionando con agua es débil, por lo tanto equilibrio, da ClO menos más H3 o más. Es un equilibrio, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, los equilibrios, lo vimos en el examen de ayer, tienen las concentraciones constantes de reactivos y productos, no iguales, constantes. Y se acuerdan que decíamos que era como una frontera de dos países. Puede que los países están equilibrados, pero haya más gente en un lado que en otro. Les pregunto yo a ustedes, si estamos diciendo que la fuerza de los ácidos va a depender de que se ionicen completamente y que suelten sus hidrógenos, sus protones, y les estoy diciendo que el ácido hipocloroso, el HClO, es un ácido débil, ese equilibrio, ¿cómo está? Está así desplazado a los productos o está desplazado, perdón, desplazado a los reactantes o está desplazado a los productos. ¿Qué pensarían ustedes? Vuelvo a hacer la pregunta. Desplazado a los productos. No, todo lo contrario. Vamos a ver de nuevo, por eso quiero que vuelva a hacer la pregunta. Estoy diciendo que la fuerza de un ácido va a depender de que él suelte su H más o sus H3 o más. En el ácido perclórico, vean que la reacción va para allá completamente hacia los productos. Todo el H más se soltó, por así decirlo. En el HClO les estoy diciendo que es un ácido débil. Si es un ácido débil es que él no quiere soltar sus hidrógenos, sus protones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que es un equilibrio donde hay más
está más desplazado hacia los reactantes, porque entre ser HClO y ser H3O más, esto es lo que le da acidez a algo, que lo suelte. Él es débil. Este equilibrio tiene más de lo de la derecha, de la izquierda, perdón, que lo de la derecha. Están en equilibrio, pero un equilibrio que está con un poquito más de reactantes. ¿Qué tanto el equilibrio se mueva hacia la derecha? Nos va a decir qué tan fuerte es el ácido dentro de los débiles. Correcto, dentro de los débiles. Ahora, como es un equilibrio, lo primero que debo hacer es la constante de equilibrio. ¿Alguien podría decirme la constante de equilibrio del de arriba, del HF? ¿Cuál es la expresión de la constante de equilibrio del HF? De toda la reacción, profe. Sí, por favor, claro. Entonces sería F por H3O. Concentración de F. De F Ajá. menos por H3O más Ajá. entre la concentración de HF. Perfecto, gracias. Ahí tenemos nuestra expresión. Que de hecho, chicos, esta expresión, como es de un ácido, así como las de la KPS, las de los equilibrios de solubilidad era KPS, en el caso de los ácidos es la Ka. Nueva constante que encontramos. Se llama constante de disociación ácida. Constante de disociación ácida. Ka, que se junta a todas las valores que tenemos antes. Kc y Kp. Bueno, la Ka es una Kc porque es con concentraciones. Kc, Kp, Kps, Ka. Todos es de lo mismo, es la misma familia, solamente que es una hija más de esta familia. En el caso de la de abajo, vean que yo, por cierto, la de arriba, chicos, no copien esto. Yo pude haber puesto HF y hacerlo así. Ay, perdón. F menos más H más. Esto y esto es lo mismo. Solamente que en esta la K sería F menos por H más entre HF. Van captando la idea, ven que es lo mismo. H más o H3O más es lo mismo, solamente que el H3O más se dice que está hidratado, el ion hidronio. ¿Ok? Simplemente para que lo recuerden y no lo olviden. Ok, borro esto. Ahí. Y borro esto. Por cierto, la del ácido, aquí se me olvidaron acuoso. Esto es líquido, el agua líquida, acuoso y acuoso. Por ejemplo, la Ka del ácido fluorhídrico, la tenemos. Es 6.8 por 10 a la menos 4. Okay. En cambio, la de abajo, la del ácido hipocloroso, es 2.9 por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 8. Vean qué interesante. Todas estas Ka son pequeñas, ¿verdad? En general. Son muchos ceros. 0,0000024 o 0,00068. ¿Ok? ¿Qué decíamos? Chicos, alguien que me ayude. Una constante pequeña, ¿qué significa en la fracción? Que el denominador es más grande. Exactamente. ¿Y qué está en el denominador? El HF, que es lo que está en los reactantes, que es lo que no quisiéramos. Se entiende que el denominador sea grande porque está el HF, y el HF es un ácido débil. ¿Ok? Por eso es que los ácidos débiles tienen constantes pequeñas. Existen constantes de equilibrio para los fuertes. Se pueden encontrar, pero son tan grandes, como casi no hay equilibrio,
son tan grandes porque la concentración del denominador es muy pequeña si fuera un ácido fuerte. ¿Van captando la lógica? Los ácidos débiles son débiles porque ellos no saben cómo soltar esos H más que le darían energía. Ahora, ¿qué nos dice la Ka? Con esto que acabo de explicar. Una Ka grande significa que el ácido débil es más fuerte. Una Ka pequeña es un ácido más débil. Es decir, entre estos dos, el HF y el HClO, el HF es más fuerte que el HClO, pero los dos son débiles. ¿Ok? De hecho, en el próximo examen, ustedes van a tener tablas de las constantes de acidez de varios ácidos, porque de esto, en los libros de texto que ustedes estudien, van a encontrar un montón de tablas con un montón de datos de las constantes de acidez, incluso de las KPS, también lo habíamos comentado la semana pasada, de distintos compuestos. ¿Ok? Eso va a ser sumamente útil porque nos va a ayudar como una estrategia para ver qué ácidos son débiles y dentro de los débiles, cuáles son más fuertes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Algún detalle adicional o alguien que quiera comentar algo? ¿No? En tal caso, voy a detener la grabación.